La pregunta acerca de la capacidad para identificar oportunidades. Ese tema es básico en el desarrollo de cualquier profesión, ya que es la única manera en la que podemos saber en dónde hay nichos de mercado o de servicios en los que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos o de los servicios generales que todos están, hay una competencia y un canibalismo interno que puede llevar pues, a un gran desarrollo de empresas. En cambio, si nosotros identificamos o localizamos qué falta, qué oportunidad hay en un mercado, repito, o en un servicio, pues nos va a dar la oportunidad de poder desarrollar pues, los conocimientos que tengamos o las ideas que podamos tener para poder hacer una empresa, que puede ser en cualquier ámbito. La capacidad para identificar oportunidades puede empezar desde cuando terminamos de estudiar o incluso cuando se está haciendo una carrera profesional. Cuando uno está estudiando, aprende, pero también te empiezas a dar cuenta, con todo lo que vas aprendiendo, a saber qué faltantes hay en el mundo. Si hace falta un servicio en algún tema, hay un producto que podría servir para algo, pero todavía no hay quien lo haya desarrollado, o le falta técnica, o le falta estudio, o le falta una innovación para poderlo lograr, es donde nosotros tenemos que enfocarnos siempre para poder encontrar ese nicho de mercado, que es el que todos buscamos para poder tener la oportunidad de ser algo mejor. Siempre debemos de pensar qué falta, qué necesita el mundo, la gente, nuestro vecino, un deporte, el tema de vehículos, el tema de diversión. Siempre va a haber una oportunidad que alguien no ha visto o está por realizarse. En el siguiente tema, que es capacidad para obtener recursos para implementar soluciones, bueno, pues es un tema bastante complicado. Es raro, o lo normal es, que no se existan todos los recursos para poder desarrollar un tema, una empresa. Nosotros necesitamos intentar buscarlos. ¿Cómo se pueden buscar? Pues con una gran idea o un gran proyecto se puede encontrar gente que esté interesada en poder invertir para desarrollar microempresas, negocios, incluso personales. Una persona puede desarrollar una empresa unipersonal y en algún momento crecer y volverse ya una empresa pequeña, un pyme o una gran compañía. Existen los recursos financieros, que esos pues al principio cuando uno empieza a trabajar es muy difícil que un banco o todo lo que es la cadena financiera de los países pues inviertan. Existen de parte del gobierno, sí existen inversiones cuando hay grandes ideas para poder desarrollarlas. Ese es un tema muy interesante para poderlo plantear. En México existen varios recursos y en el mundo pues obviamente pues más. Y también está pues, la iniciativa propia. Empezar a conseguir con inversores si hablamos el tema de dinero. También pueden empezar otros recursos que son buscar inversionistas que no solamente inviertan dinero, sino también inviertan pues algún producto, alguna materia prima, algún servicio, o incluso alguna persona que colabore como recurso, como conocimientos para poder crecer una empresa o no crecerla, incluso iniciarla. En el tema de recuperarse rápido y aprender el fracaso, pues es un tema también muy complicado porque no siempre es fácil recuperarse rápido. Obviamente recuperarse pues significa que ya nos caímos. Entonces de esa manera, pues depende de la caída, será la recuperación. El recuperarse rápido yo no lo veo tan sencillo, aunque sí el recuperarse. Puede tardar mucho, dependiendo, repito, el grado de un fracaso, pero también aquí el tema viene, ¿cómo aprender del fracaso? Bueno,
pues es donde tenemos que poner sobre la mesa todos los puntos por los que realmente fracasó la empresa o la persona. Hacer una minuta en la que nos vamos a dar cuenta qué hechos o qué errores se cometieron para haber fracasado, que muchas veces no son personales, pueden ser en el ámbito de trabajo o de una crisis financiera, económica, o un producto que ya no funciona. Esos también son fracasos. Entonces tenemos que aprender a tener siempre una alternativa en el caso de que algo falle. El recuperarse rápido, pues yo más que rápido diría no perder nunca la esperanza de recuperarse. Si se cayó el negocio, la empresa o la persona, pues volver otra vez, poco a poco. Nunca lo vamos a tratar de hacer rápido porque en mi opinión es muy difícil, pero poco a poco sí que lo podremos hacer. La tolerancia al riesgo y la incertidumbre. La incertidumbre yo creo que es el peor enemigo siempre de un emprendedor. No sé si va a funcionar, qué tal que no sirve, qué tal que no le gusta a la gente, y si no le gusta, y si esto, y si lo otro, pues eso tenemos que creer mucho en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. Obviamente hay que creer con fundamentos, no nada más creer y imaginarnos cosas que no van a funcionar. Hay que fundamentar, sustentar nuestras ideas. Y con la tolerancia al riesgo, obviamente, siempre tenemos que saber qué puede pasar. Volvemos al tema anterior en el que hablamos del fracaso. El riesgo nos lleva al fracaso. Aunque también, mientras más riesgo, muchas veces la oportunidad de beneficios es más alta. Normalmente en un negocio de poco riesgo, pues los beneficios son menores, pues porque es obvio. Cuando hay mucho riesgo en algo, los beneficios en todo sentido pueden ser muy importantes. El problema es que podemos fallar. Y ahí es donde otra vez viene el tema de la tolerancia y aprender de ese fracaso para poder soportar ese riesgo de caída y podernos levantar. Así que, pues, es mi opinión en general. Bueno, después de haber dado unos pequeños comentarios de estos 4 puntos, voy a dar una pequeña idea de mi experiencia propia. Por ejemplo, en el tema de la capacidad para identificar oportunidades. Personalmente, pues al estar estudiando, que yo estudié en la Facultad de Arquitectura, pues al estar estudiando me gustó empezar a trabajar, busqué trabajo como estudiante dentro del medio de la arquitectura y, por ejemplo, cuando empiezo a llevar residencias de obras, a checar obras, me doy cuenta que les falta un carpintero, por ejemplo. Entonces, al darme cuenta que no hay a quien van a contratar, pues yo me recuerdo que mi abuelo me había regalado una caja de herramientas. Al tener esa caja de herramientas, pues se me ocurre que ¿por qué no hago yo la carpintería de la obra? Y con esas herramientas, que es, por ejemplo, el segundo punto, la capacidad para obtener recursos, pues al ser estudiante no tenía yo suficiente dinero para poder montar una empresa. ¿Cómo obtengo los recursos? Bueno, pues recurro a una herramienta que es heredada, regalada. Me busco un carpintero que cree en mí porque le doy buenas ideas, le proyecto mi idea de empresa, le digo que invierta su tiempo para poder empezar a trabajar y logramos nuestros primeros contratos de carpintería. De esa manera identifico una oportunidad dentro de una profesión en la que faltaba quien lo hiciera y lo empezamos a hacer. Después de todo esto, así empezamos a fabricar carpintería. Después nos damos cuenta que hacen falta, por ejemplo, casas de madera para el campo, para tipo cabañas, y pues de esa manera habiendo empezado a hacer puertas, pues ahora fabricamos casas de madera. ¿Por qué? Porque era un nicho que faltaba, un nicho de mercado que no estaba en ese momento muy acaparado.
Y bueno, pues en ese momento logramos poder vender, que al final ese es el tema, vender nuestros productos. En este tema de recuperarse rápido, como experiencia propia, pues vuelvo a mi comentario anterior. Siempre que empezamos a trabajar, los negocios pueden salir mal. ¿Por qué? Pues porque empezamos, por ejemplo, una obra y de repente un carpintero, o en este caso específico, pues se enferma o simplemente se roba la mercancía, el material y se va. ¿Qué te sucede a ti como empresario? Pues te quedas con una deuda, te quedas con un compromiso que no puedes fallar de entregar tu trabajo porque ya los profesionistas están creyendo en ti. Entonces no nos podíamos caer, teníamos que recuperarnos. Pues ahí toca ir a pedir el favor de quien tenga madera, quien te la preste, quien cree en ti para poder salir adelante. Y de esa manera logramos salir adelante en este tema. Bueno, en mi vida como emprendedor tuve que aprender a identificar las oportunidades importantes para poder desarrollar mi empresa. Y no solo para poder poner una empresa tienes que aprender a ver las oportunidades, sino dentro. Tienes que saber cómo meterte, qué acciones tomar, con qué gente meterte, y todo eso habla de oportunidades. Oportunidades para que tu empresa siga creciendo y mejorando. Siempre hay que innovar, siempre hay que implementar nuevas soluciones. Hay que obtener recursos de diferentes lados y esa es totalmente una cualidad que debe tener un emprendedor, poder identificar las oportunidades. Hay momentos en que en las empresas te va bien, te va mal. Tienes que aprender al fracaso. Tienes que aprender que si no te da una, vas por otra. En el mundo de los negocios, 100 no te va a pegar y una sí. Y así le tienes que hacer. No porque 2, 3 y 4 seguidas te den mal, ya vas a renunciar. Tienes que seguir para poderte recuperar rápido. La tolerancia al riesgo es muy importante. No siempre te va a ir bien, es de lo que estamos hablando. Tienes que estar tranquilo, cómodo y obviamente ver las oportunidades buenas para tu negocio.